Hola, hola, bienvenidos a Orgásmica, el podcast donde hablamos de toda la sexualidad, la sensualidad y todas las cosas de sanación. Este es un episodio muy hermoso porque es algo que he querido hacer durante mucho tiempo y por fin se está dando. Y es traer como si fuera una consulta a un espacio de podcast, ¿no? ¿Cómo hablaría con alguien que está contando su historia, que está contando en el espacio en el que está? Y cómo yo la puedo ayudar con las herramientas del Tantra, con las herramientas que tengo a mi disposición, porque siento que también si lo está pasando una, lo estamos pasando varias. Eso creo que es algo hermosísimo de poder contar nuestras historias, que muchas veces en nuestras historias nos sentimos solas, nos sentimos aisladas, nos sentimos que somos las únicas que hemos de estar pasando por esto, y parte de romper el tabú de la sexualidad es tener conversaciones y hablar, ya sea en podcast o en persona, acerca de estos temas para que se salgan de la oscuridad y se vayan a la luz y así podamos aprender de las unas de las otras y nos podamos sentir menos solas en el camino de la sexualidad, porque es un camino tan largo, tan grande, tan hermoso, pero también lo hemos hecho tan complicado, tan oscuro, tan tabú, que ahí entramos a diferentes espacios donde no nos dejamos hablar desde un espacio de verdad. Así que el día de hoy aquí tengo a Adriana que contestó este llamado que puse dentro de Instagram y estoy muy, muy, muy honrada en tenerte en este espacio. Adriana, ¿cómo estás? Bien, Virginia, encantada de estar acá, honrada por el espacio, o sea, estar en un espacio que se llama Orgásmica, me parece algo demasiado poderoso y muy emocionada de honrar mi sexualidad porque es un trabajo que he estado empezando a hacer apenas de mirar la historia de mi sexualidad desde la honra y ya no más desde la vergüenza o desde lo escondido, que fue como lo que desde mi cultura internalicé, ¿no? Trabajo creo que día a día de estar como descontaminando eso de ya va, no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada por qué sentir que es algo turbio, es parte de la historia y siento que verlo desde allí me ha ayudado un montón en todas las áreas de mi vida. Y emocionada porque esta vez lo voy a hacer de la mano de un especialista en Tantra y eso para mí es como, wow. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos de dónde eres, más o menos cuántos años tienes, si no quieres decir exactamente, para que sepamos, para que empezamos como desde la base de qué cultura vienes y tu edad. Perfecto, mi nombre es Adriana Vázquez, soy psicóloga y psicoterapeuta, tengo 33 años, me encanta decir mi edad porque me parece que con la edad viene la sabiduría y yo, Dios mío, en mis 20 esta sabiduría me hubiese ayudado un montón, pero mis 20 me dieron esta sabiduría, así que se los Exacto. agradezco igual. Trabajo muchísimo con mujeres, con personas que quieren aumentar su autoestima, que quieren mejorar su calidad de vida. Trabajo muchísimo en la acción, como para muchas personas. Y de igual forma, bien como ciertos tabús y aparte familiarmente también como los tíos, uno aprende mucho de los tíos, de las primas, de su sexualidad. Me parece que es muy conservadora todavía y hablar de sexualidad es tabú. O sea, yo hablo en mis redes de una vida en placer y, ¿sabes? Hay personas que les hace ruido, como que una vida en placer. La vida en placer, acá en Venezuela, desde la cultura, bueno, vida en placer igual a mujer de la vida alegre, ¿no? Entonces es como, pero ¿qué tan malo es ser una mujer de la vida alegre? ¿Por qué le pusimos esa connotación? Vida alegre, ¿verdad? O sea, no hace nada sentido que juzguemos a las mujeres de vida alegre, entonces ya estamos ahí. Literalmente, y es como también es una estigmatización muy grande a pues un trabajo que existe, que detrás de eso hay mucho que cortar terapéuticamente, pero yendo al grano es como, me parece que mi cultura me hizo sentir que el placer, que la sexualidad era algo de lo que yo me tenía que avergonzar y algo que yo tenía que tapar porque fui muy precoz desde muy chiquitita. O sea, creo que yo te escuché hablando en estos días en un podcast y amé que lo dije. Muy niña asocié a ser un ser sexual es estar mal, es ser inadecuada, es tener algo malo. Entonces crecí con esa idea desde la sexualidad de que algo no estaba bien en mí. Ujú. ¿Y quién te dijo estas ideas? ¿Tus papás? ¿Fue pasado como de generación en generación? O sea, es familiar y también obviamente es cultural. Creo que todas las mujeres que estamos en Latinoamérica podemos
saber que, bueno, mucho de estas cosas que nos han dicho acerca de la sexualidad tiene que ver, ¿no? Con todo este de aspecto de tabú, ¿no? Y no puede ser así. Por medio del miedo, a mí me metían mucho el miedo, ¿no? No te vayas a embarazar pues nadie te va a querer, si le das tu virginidad a alguien, ¿no? Y escucho mucho este tipo de cosas. ¿Qué tanto afectaron todos estas conversaciones en tu vida ya más de adulta? ¿Cuándo fue que perdiste no me gusta decirle perder la virginidad porque siento que no perdemos algo, sino que Sí, yo estaba ganamos recién algo, escuchando eso que también. no me gusta esa parte, pero ¿cuándo fue la primera vez que tuviste esta conexión sexual con alguien? ¿Y qué pasó? ¿Cómo ha sido como este viaje en cuestión de tu sexualidad? Eh, Sobre todo al principio, porque creo que muchas de nosotras, no, la primera vez que encontramos esta parte y nos empieza a gustar, empieza a haber como una relación muy interesante entre el placer y la culpa. Totalmente. Y hay como una conexión ahí que se arma porque nos han dicho que es pecado, que es malo, que es esto, que el otro, pero también nos causa mucho placer y estamos en la adolescencia y es como casi casi lo único que queremos pensar y solo queremos besar a alguien y solo queremos estar, ¿no? Y ya descubrimos los orgasmos y entonces, ¿qué es esto? Wow, me quiero masturbar todo el día, pero viene después muy, muy como con la culpa. Sobre todo muchas mujeres después de la masturbación se sienten increíblemente culpables y después si llegan a tener relaciones sexuales con alguien, después viene la culpa. Viene Exacto. todo esto como muy... Mira, ok. Lo que pasa es que se quedó pegado ahorita, entonces como que no Ah, escuché. nos congelamos. Ok, Sí, ya. sí. Contestando a tu pregunta, yo creo que viene tanto de padres como de familia no nuclear y la cultura, ¿no? En mi caso me di cuenta que era como por mi conducta, o eso es lo que yo pensé, porque yo conocí la masturbación muy temprano, a muy temprana edad, te puedo decir 3 4 años de edad, o sea, muy temprano, y yo no tengo recuerdos tanto de esa edad, pero sí tengo recuerdos de mi sexualidad. Y mis primeros encuentros sexuales fueron a muy temprana, decía como, ay Dios mío, esta muchacha me salió no sé qué. Y entonces yo a muy temprana edad como que yo sí hago esto, ¿no? Como que me empecé a etiquetar a mí misma y a partir de allí asocié la masturbación y el placer con culpa después, ¿no? Y eso lo que hizo, la culpa, lo que hizo fue que la masturbación se convirtiera en algo compulsivo que yo sentía que tenía que ocultar. Entonces imagínate desde muy temprana edad empezar a tener este mundo secreto que usualmente se empieza a tener es en la adolescencia, la vida secreta. Yo la empecé a tener a muy temprana edad. Mis primeros encuentros sexuales fueron en situaciones primero como de pares, entonces era un juego sexual, Ujú, y después fueron con personas más grandes que yo que tenían, pues era un contexto de abuso, ¿no? mm, Si bien no fueron abusos atroces o de violaciones o cosas así, sí hubieron situaciones en las que yo no tenía el control y yo no tenía la madurez para entender lo que estaba pasando. Entonces tuve primeras experiencias en donde que si un capataz del campo de mi abuela o un amigo de la familia o como personas aledañas como tenían comportamientos que no eran adecuados. Y yo crecí toda mi vida hasta que en una terapia lo descubrí pensando que yo lo había buscado, porque en la niñez uno tiene demasiados crush. No sé si a ti te pasó que uno en la claro, niñez claro. es tipo, ay, qué bello. 100%. Claro. Entonces esos crush se convertían luego como en personas que tomaban acciones conmigo que no eran adecuadas porque yo literalmente era una niña, o sea, tendría Claro. que como 10 11 años. Cuando de repente me di mi primer beso y era escondido, entonces yo aprendí como que y esto de que me guste a alguien y esto de besar a alguien tiene que hacerse escondido, ¿no? Y además es mi culpa Claro. que haya pasado de esta manera. Luego tuve un novio, yo tuve un novio desde los 13, eso sí, yo fui muy precoz, como te digo, y era como muy libre, entonces para mí no tenía nada de malo yo llevar un novio a los 12 años de edad, ¿no? Entonces era como, o sea, papá, este es mi novio, tal, y después no, me dejó de gustar, next, o sea, siguiente, y ahí tuve como un novio era mayor de edad y yo era menor de edad. Entonces, en este encuentro había, como tú misma dices, mucho fogueo, mucho fuego. Yo no entendía realmente que eso era algo que yo naturalmente deseaba, pero no de la manera en la que se dio,
porque fue mucho desde la amenaza, ¿sabes? Desde mira, ya yo tengo 18 años, o sea, yo tengo estas necesidades, ya yo he hecho esto, y si tú no lo haces, pues otra persona lo va a hacer. Esto mucho tiempo después en terapia entendí que se trataba pues de una manipulación psicológica y que yo no tenía ni la educación sexual ni la madurez emocional para entender que eso me iba a repercutir muchísimo en el futuro y en mi sexualidad, porque siento que mi cuerpo guardó muchas memorias. Claro, todos guardamos las memorias en el cuerpo. Hay un libro muy hermoso que se llama What the Body Remembers Everything, y que básicamente es científicamente comprobado que todo se guarda en el cuerpo, ¿no? Entonces pensamos a veces cosas que volteándolas a ver atrás, como tú dices, es como de que, no, pues igual no me impactó mucho, pero en el momento en que sucedió, sí te impactó y se guardó, ¿no? Y Exacto. que a veces que se queda ahí guardadito y puede salir 20 años después, 30 años después, ¿no? Es algo que no tenemos como el concepto, y esta parte de sanar es también ir y buscar de dónde vienen estas cosas y soltarlo y darle la atención que merece. Porque igual, claro que cuando yo era una niña, ay, bueno, me caí como adulta, yo veo y dije, ¿eso qué? ¿No? Hay niñas que las abusan, que las violan, que... Pero en el momento mi cuerpo lo sintió de una específica manera que tengo que honrar para poder moverme hacia otro espacio, un espacio de sanación. Tiene que haber una, una honrar a ciertas partes de nuestro pasado y ciertas partes de nuestra infancia. Y pasa mucho, ¿no? Que tenemos estas ideas, como que honrarlos también a ellos y honrar el espacio en el que me sentí y no disminuirlo y no Exacto. sentirme que no, o bueno, es que no es tan big of a deal. Hay gente que, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en la cultura mexicana es como, pues te di todo, y ni que fueras que, o sea, mucho de las conversaciones que tenía yo con mis papás al principio, cuando empecé a este espacio en la sanación, es como, ¿qué te faltó? O sea, ¿qué hice yo mal? Y yo no, pero es que no tiene nada que ver con una específica cosa, de que niños están muriendo de hambre, y yo, pues sí, pero en comparar nuestro sufrimiento o nuestro dolor no nos hace nada bien, sino es como honrar el espacio en el que estamos y que tú pudiste honrar en el espacio en el que estás. Ahora, dinos cómo esa parte, ¿no? Toda esta historia acabó afectando tu vida sexual de adulto. ¿Cuándo fue el descubrimiento de decir, híjole, todo esto que nos estás platicando, cómo se manifestó dentro de tus relaciones, dentro de tu sexualidad, dentro de tu cuerpo? Muchísimo. Relaciones en la adultez. O sea, yo recuerdo que de tener relaciones sexuales yo pasé un año para poder entender lo que era un orgasmo, que me lo diera otra persona. Y no era algo que hacía la persona y yo, ¿sabes? Y pasaba, sino como que era algo que también dependía de mí. Entonces, mi placer depende de mí, pero no es tan importante. Entonces, eso me llevó a luego de que terminé esa relación a los 17 años, o sea, fue una relación bien turbia emocionalmente, que marcó mucho de mi formación y mi manera de ser. Y luego yo pasé a vivir disociada completamente de mi sexualidad. O sea, disociada, que desconectada. O sea, yo entraba a una relación sexual y yo decía, yo sé que yo no voy a tener un orgasmo. O sea, yo sé que yo no voy a llegar Y a en esta eso. relación que tuviste a los 17 años, ¿tuviste orgasmos dentro de esta relación o Sí tuve, siempre sí tuviste? sí Pero tuve. era algo que relacionó tu cuerpo con tus propios orgasmos dentro de esa relación. Solo me lo puedo dar yo. Y solo es en un tipo de posición y como mucha rigidez adopté, ¿sabes? Como es en esta posición porque me costaba tanto, porque estaba tan desconectada de mí, que vivía disociada. Entonces era como, si llegaba el orgasmo, era como que, bien, que llegó, o mira, por ahí se asoma, y cuando se asomaba me obsesionaba. Y era como todo se basaba en la relación fue buena si tuvo un orgasmo y fue un asco si no tuvo un orgasmo. Ya. Y ponía mucho de la responsabilidad también en el otro, a pesar de que yo sabía de que solo yo lo iba a poder llegar a hacer. O esa era la idea que yo tenía. Y luego en la adultez, como vivir la sexualidad disociada en una cultura en la que la sexualidad es igual a vergüenza, es igual a culpa, es igual a como eres lo peor y lo tienes que hacer súper escondida, realmente me di cuenta de que muchas veces estuve y no estaba.
Claro. Muchas veces o sea, como que intercambiaba con alguien o tenía ciertas interacciones que al final yo no quería tener, ¿sabes? Pero era lo que se suponía que tenía que hacer de acuerdo como a ciertos mandatos sociales. Entonces creo que pasé muchos años de mi vida desconectada de la espontaneidad del orgasmo Ujú. y de no perseguirlo, ¿sabes? Entonces era como una disociación y persecución del orgasmo. Entonces esa es una combinación que dejó muchas secuelas después en mi autoestima. Claro, ¿y qué es lo que te dejó? O sea, ¿qué pasó en ese espacio? ¿Cuáles fueron las secuelas? Que pensamos que la sexualidad, y la razón por la que pregunto esto, es porque pensamos que la sexualidad, o como nos han educado acerca de la sexualidad, porque todo es muy tabú y todo es por abajo del agua, nos han dicho que la sexualidad está separado de mi vida, ¿no? O sea, lo que hago en la cama, lo que hago en mi intimidad es una cosa, lo que hago en mi vida es otra, y yo siempre Total. digo, lo que hacemos en una cosa, lo hacemos en lo otro, porque somos seres completos y lo completo tiene que ver con... Y el poner la sexualidad en un espacio súper de tabú donde no se habla, no se comenta, no se dice, entonces hace que esta parte nos separe, ¿no? Entonces, platícanos de cómo afectó en tu vida esta parte de tu sexualidad, en tu vida, digamos, del día al día, en tu vida de relaciones, en tu vida, hasta pueden ser con tus amigas en tu trabajo, cómo se vio afectado en este espacio. Mira, todo también tiene mucho que ver, además de la sexualidad, como que el estado de mi salud mental. Yo cuando comencé esta relación a los 13, 14 años, yo empecé con una depresión mayor. Entonces para mí el tema de la sexualidad, y no solamente allí, sino en mi adultez, se trataba de la búsqueda del placer inmediato. O sea, es la búsqueda del orgasmo y ya está, y como sea, y con quien sea, y whatever. Y eso tiene mucho que ver con cómo la viví en la adultez, porque era como solo utilizaba el sexo como una forma de tener ese placer que mi cerebro no me estaba dando, ¿no? Porque entonces era una forma de sentirme vista, elegida, sentirme amada, como que sentirme que me prestaran atención, porque pues cuando uno está deprimido uno no siente nada de eso por uno mismo, ¿no? Uno es Claro. más lo contrario. Entonces era mi forma de tener validación externa y era como mucho fuego con mi sexualidad, pero era un fuego que arrasaba con el otro, que arrasaba conmigo. Y viniendo de una cultura tan conservadora, ser así era ser una mujer peligrosa. O sea, ser una mujer que se permitía su sexualidad era peligroso. Ser una mujer que hablaba de sexualidad era como ruidoso, ¿no? Y siempre fui muy precoz en eso, y yo creía que yo estaba súper conectada con mi sexualidad porque tenía mucho sexo. Hay una gran diferencia entre sexualidad sagrada y sexualidad punto, ¿no? Porque cada quien, es algo muy interesante, recientemente en un TikTok me pusieron así de que, bueno, no, sexualidad es un como sentido común, obviamente, ¿cómo vas a enseñar sexualidad si la sexualidad es muy innata, ¿no? O sea, el entra y salen los hombres de las cavernas, eso es lo que hacían, esos movimientos. Y digo, por supuesto, los hombres de las cavernas lo que estaban enfocado es esparcir, ¿no? Su semilla, Exacto. poniéndola por todos lados para crear civilizaciones, para crear más personas, para crear, ¿no? Un mundo. Ahora, y no tenemos las mismas preocupaciones que los hombres de las cavernas, que lo único que nos estamos enfocando era en sobrevivir. Ahora es en otro momento en el mundo como seres humanos donde tenemos acceso a que la sexualidad no solo es un acto animalístico, que no es solo un acto de procreación, que ahora puede ser un acto consciente y un acto que te lleva a un espacio donde puedes conectar a más allá dentro de tu sexualidad, ¿no? Y muchas personas, porque no lo vemos de esa manera, porque solo lo vemos como, ok, bueno, obviamente, pues es muy sentido común la sexualidad. Sí y no, porque en el momento en el que estamos en este espacio, obviamente sentido común es, claro, hay un hoyo, hay un pene, mete, saca, ah, bueno, ahí está, te quedas embarazado, ¿no? Nuestro cuerpo sabe que cuando estamos ovulando se abre más, es todo esto, claro, pues el cuerpo está indicando ciertas cosas que son naturales. Pero estamos en un momento en el mundo que requiere, para mi perspectiva, requiere que nos concienticemos mucho más, porque hemos puesto la sexualidad desde otro espacio donde ahora estamos manipulando a la gente por medio de la sexualidad. En la industria del cine decimos el sexo vende. Entonces ahora estamos poniendo una transacción a la sexualidad. Y ahora necesitamos todos estar en un espacio
donde es un espacio de conexión a nosotras mismas, ¿no? En este espacio de, ok, sí, ¿no? La ninfomanía, digamos, también es otra manera de, desde qué espacio estoy entrando al espacio de la sexualidad. Y en ese espacio que tú estabas mencionando, lo que estabas haciendo también era una manera de evasión a tus emociones, de evasión a lo que tú pensabas que era la sexualidad, igual también una evasión a una cierta culpa, que es parte de la misma rueda, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente que es adictos a lo que sea, podemos ser adictos a las redes sociales, al alcohol, a lo que sea. Parte del círculo es, tomo esta cosa, me siento súper culpable y lo único que me quita y me saca de la culpa es hacerlo otra Es vez. volverlo a hacer. Y es, estoy aquí, no quiero estar aquí dentro de mi sexualidad. ¿Qué pasó? Mira, se repitieron situaciones de abuso. Eso fue lo que pasó. O sea, en Abuso ese, sexual, abuso físico, sí, abuso mental, de abuso todo tipo. sexual. Abuso sexual y abuso emocional también, ¿no? Como mucha manipulación. Siento que se repitió y ya yo como un poco más consciente de lo que estaba pasando, fue como, ok, yo estoy tomando estas decisiones tienen ciertas consecuencias, entonces necesito cambiar las decisiones que estoy tomando, las personas de las que me estoy rodeando. Entonces fue en una situación en la universidad que yo dije, ya esto no me vuelve a pasar. Y se repitió, mi cerebro muy sabio bloqueó todo y para mí fue como un despertar de, ok, necesito empezar a protegerme, o sea, necesito empezar a ponerme límites a mí, a límites a los demás. En una situación fue como que el cuerpo me empezó a hablar de una manera a gritos, tipo yo estaba besándome con alguien y tenía que parar inmediatamente y le hice caso a mi cuerpo y mi cuerpo me decía, para, detente. Se me desbloqueaban cosas en relaciones de pareja súper estables, súper sanas, súper lindas y de repente se me desbloqueaba algo y lo tenía que llevar a terapia rápidamente y no quería tener relaciones sexuales. Entonces era como hablar con mi pareja de ese entonces y explicarle. Fue Qué como muchos procesos, pero creo que se fue dando como progresivamente y el cuerpo fue hablando. Yo creo que esa es la magia y la ciencia del cuerpo que avisa, no, aquí no, con esta persona no, así no. ¿Vale? Entonces la pornografía también fue una como de mis adicciones, además de la masturbación, Ujú. y eso me tergiversó la idea de la sexualidad. Entonces me di cuenta de que consumía pornografía de una manera como muy compulsiva, es decir, yo no me masturbaba si yo no veía pornografía. Y fue como en la universidad que empecé a leer sobre sexualidad sagrada. Me llegó un artículo, no sé de dónde, porque yo empecé como a buscar, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? También como que leía cosas bastante pesadas, empecé a leer a Nietzsche, entonces como el yo superior y toma ciertas decisiones. Y fue como un empezar a hacer cambios radicales en mi vida y fue cuando empecé a tomarme estos espacios de no sexo. Y duraba un año de repente duraba 2 años sin tener sexo, así como y yo no sabía lo que era eso. Ujú, Hoy en día ya lo reconozco y le llamo por su nombre, que es una abstinencia consciente porque necesitaba espacios para sanar lo que había transitado. ujú, ujú. Ya hoy ahorita, a mis 33 años, practico la abstinencia consciente porque ya no puedo estar con una persona si yo no tengo una conexión emocional, espiritual, si no me siento totalmente en confianza. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo he trabajado un montón, mi cuerpo guarda esas memorias y van a estar allí. Y yo las puedo liberar con respiración y todo, pero el cuerpo es el cuerpo. Entonces yo no puedo estar en ambientes en donde el sexo sea todo violento, en donde sea, porque mi cerebro y mi cuerpo, y agradezco mucho que sea así, son vulnerables a cosas que me quitan mi valor, o porque sea malo, porque cada quien depende con sus gustos, sino porque yo sentía que yo ya no resonaba con eso, porque me había desdibujado a mí misma creyendo que yo como ser sexual era esto, esto y esto. Y resulta que no, resulta que después descubrí que yo sí puedo tener más de un orgasmo, ¿ok? Y que resulta que eso no me lo dio otra persona o no fue con otra persona, fue un espacio de autoexploración que a esta edad de mi vida fue que me pude dar cuenta, wow, después de tantos años puedo tener más de un orgasmo y es normal. O sea, no lo tengo que perseguir, no me tengo que obsesionar, no tengo que ponerlo sobre otra persona. Y fue también como, siento que en estos espacios de no tener encuentros físicos con otra persona, me he permitido darme cuenta de que mi sexualidad no tiene por qué ser definida por mi historia, que yo la puedo reescribir, que yo puedo reescribir mi manera de sentirme un ser sexual, porque sentía que estaba muy condicionada. Y la idea de la conciencia es eso, ¿no? Como lo hago consciente y ahora qué.
¿no? Ahora ¿qué acciono? Me encanta, gracias por platicarnos todo como el backstory para entender como todo este espacio de dónde vienes y qué pasó. Y bueno, ahora que me tienes aquí en este espacio, ¿qué es algo que quisieras trabajar, qué es algo que tú me quieres preguntar para tú llegar a un espacio en el que, o si hay algún momento o en algún periodo en el que estás en tu vida ahora, que, que quisieras trabajar, que quisieras evolucionar, que quisieras cualquier cosa, aquí para eso estamos en este espacio. Excelente. No sexual, sino cómo puedo permitirme la sexualidad y sentirme un ser sexual sin necesariamente llevarlo a un plano casual o necesariamente llevarlo a una interacción en la que luego me pueda llegar a sentir vacía, ¿no? Porque es lo que no quiero. Ujú, qué hermosa pregunta. Ahorita estás soltera, estás... Estoy soltera en este momento y ya llevo varios meses, ¿no? Yo hago mucho ejercicio físico y eso como que me ayuda, me gusta el ejercicio de alto impacto, me gusta el boxeo, me gusta el kickboxing, me gusta el crossfit, o sea, ejercicio, y eso para mí es sexualidad, o sea, yo ahí dreno un montón y juego un montón también. Pero he pasado por temporadas en donde de repente el placer está tanto en otras cosas que se me olvida darme autoplacer o darme un orgasmo, mejor dicho. O sea, me estoy como dando placer cocinándome, que para mí es un espacio de sensualidad sagrada, y tocarme, ¿sabes? Pero hay momentos en donde sí me doy cuenta que estoy como apagada sexualmente. Y como siento que a veces mis experiencias sexuales y emocionales, ahorita me siento como en un bloqueo, ¿sabes? Como en un bloqueo que descifrándolo me doy cuenta que lo que hay detrás es miedo, ¿sabes? Claro, Entonces claro, es un miedo a que una interacción me termine haciendo daño. claro, claro. Entonces Y eso sería es muy como eso, como importante qué puedo porque hacer con esa dualidad de sí me gustaría permitirme más el placer sexual, pero a la vez no quiero obsesionarme con que sea un encuentro, sino como otras maneras, incluida esa de poder manejar mi sexualidad sin culpas, porque aunque lo he trabajado un montón en terapia, siento que detrás de eso también puede haber algo de culpa, ¿no? En una sesión de autoplacer yo presto mucha atención, yo siento que la masturbación para mí es un estado muy visual también, ujú, porque entonces de repente utilizo el orgasmo para visualizar un proyecto o para crear algo o en una etapa ovulatoria como preñarme a mí misma de un grupo terapéutico que quiero hacer o algo así, ¿no? Y en estos últimos tiempos tuve una sesión de autoplacer en donde surgió la culpa después del orgasmo y no me había pasado mucho tiempo. ujú, Y fue como un momento de, ajá, y como yo estaba creando un proyecto, ujú. un grupo terapéutico para mujeres, me puse a escribir, no juzgué la culpa, esto fue la diferencia de esta vez, como que no me juzgué por sentir culpa, sino que lo escribí y dije, ok, aquí hay mandatos familiares, aquí hay como contratos emocionales que yo hice, de, por ejemplo, mi papá diciéndome, no te vayas a preñar, ¿sabes? Como prométeme que no vas a salir embarazada. Y entonces para mí el embarazo es una idea por allá lejísimo y entonces es como que tanto estoy condicionada. Y fue como un ver la culpa desde ok, esa parte, esa niña está pidiendo mucha más compasión, mucha más comprensión, mucha más aceptación incluso de la culpa. Pero sí me llamó mucho la atención que esa fuese la emoción que surgiera en un evento de autoplacer teniendo 33 años y siendo independiente y, sabes, y estando soltera. Me encanta esto que estás diciendo porque hermosísimo que por un lado estés explorando el placer y la sexualidad, que eso es algo que yo pongo mucho énfasis en la existencia. Qué hermoso que podamos reclamar el título Mujer de la Vida Alegre, de Total, que yo quiero ser mujer de la vida alegre. totalmente. Porque eso antes era malo, y lo poníamos como malo. Eso dice algo de nuestra sociedad y de nuestra cultura. El que la mujer de la vida alegre sea una connotación negativa a una Total. mujer. Que una mujer en su alegría es algo negativo. Por medio de la sexualidad, por medio del placer, por medio de lo que sea, ¿no? Y que tú hayas podido sostener estos espacios de el ejercicio, desde comida, desde encontrar placer en las pequeñas cosas, que eso es súper esencial para expandir lo que significa placer, ¿no? Y a expandir lo que significa orgasmo dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Hacia afuera. Pero también no se nos tiene que olvidar, ¿no? Porque muchas veces cuando encontramos el placer en lo mundano, en lo que bello,
en oler una flor, en tocarme mi piel, en que alguien solo me abrace, o tener una llamada con una amiga, o acostarme en el pasto, en la naturaleza. Nos podemos saber, ese es como exactamente desconectar de la otra parte de la sexualidad, ¿no? Que realmente se alimentan entre unos con los otros, pero tenemos que saber y decirle a a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cómo se conectan, ¿no? Porque sobre todo si hemos estado viviendo en un espacio y después vivimos en el otro, muchas veces hay esta desconexión, que lo mismo pasa cuando entramos desde el masculino al femenino, ¿no? En cuestión de energías. ¿Se trabó? Ya, ya te veo bien. ¿Ya me ves? Sí, sí. Perfecto. Muchas veces eso pasa cuando estamos en el masculino o el femenino, ¿no? Donde nos vamos desde de un espacio y después nos vamos al otro extremo y después Ujú. nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida, cómo complementar las dos partes en vez de que estén separadas de la existencia, ¿no? Entonces, creo que mucho del principio de tu vida era como me encanta el orgasmo, la sexualidad, voy a buscar esta parte porque me conecta a algo, no sé qué es, igual es inconsciente y esa misma búsqueda te llevó a circunstancias donde fueron abusivas. Ahora, mucho esto que estás diciendo también, voy a hacer aquí un paréntesis, de la mujer, que es peligroso ser sexual. No solo es peligroso ser sexual porque nos estamos saliendo del status quo, pero es peligroso ser sexual por lo que les hemos enseñado a los hombres cómo reaccionar a la sexualidad de las mujeres. Eso es un gran problema, que si mujeres que me están escuchando tienen hijos, tienen una labor súper, súper importante, no solo con las hijas, de cómo conectar con su sexualidad o cómo estar en espacios de sexualidad, pero sobre todo con los hombres, de cómo tratar a una mujer que vive en su sexualidad. Y cuándo es no, y cuándo es sí, y cuándo es un espacio, y cuándo es este espacio, porque lo que les hemos enseñado al hombre y desde ese espacio, por eso también es peligroso ser una mujer sexual, porque el hombre no ha tenido una educación de lo que es cómo lidiar con una mujer que es una mujer sexual. Exacto. Entonces caemos en circunstancias que en realidad no tenemos nosotros la culpa porque estamos solo siendo quien somos, que igual también los hombres necesitan su responsabilidad, pero también es la manera que los han educado, que les han dicho, que los han puesto. Entonces entramos a circunstancias que es por la falta de hablar de la sexualidad, por la falta de educación de sexualidad, entramos en espacios donde mujeres tratando de explorar su sexualidad acaban en momentos y espacios de abusos. Y eso es algo muy triste, que no podamos nosotras explorar nuestra sexualidad de la misma manera que igual hombres pueden explorar su sexualidad, ¿no? Y no estoy diciendo que muchos también hombres son abusados, pero desde un espacio diferente. La culpa también es estar cargada de, ay, yo me metí a estas circunstancias. Por también yo ser una mujer sexual, igual yo no tuve la culpa de lo que me pasó, pero por andar entrando en mi sexualidad, esto es lo que me pasó. Entonces, la culpa no solo es lo que te dijeron en tu infancia, sino también es lo que tienes en tu cuerpo, de que lo creas tú o no, tu cuerpo tiene el mecanismo de defensa de decir, si soy demasiado esto, viene un ataque de abuso detrás. Entonces, cada vez que me intento abrir sexualmente, mi cuerpo me va a intentar de proteger y autoproteger diciendo, por aquí no, por aquí no, por aquí no, no. Y eso pasa con cuando quieres tener intimidad con una persona, con un hombre, ¿no? Que mucho de la culpa que nos echamos a nosotras es, debería haber yo sabido que esto es una persona tóxica, una relación tóxica, un hombre que me iba a abusar, un hombre, ¿no? Mucho es de esta culpa que nos hacemos y nos latigamos. Y el cuerpo lo único que sabe es, no, a ver, sexualidad, me estoy abriendo demasiado mi corazón, abriendo demasiado mis emociones, mi sentimiento, peligro, 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 alerta, alerta. El ejercicio no, el juego no me va a abusar sexualmente, me puedo abrir a la comida, me puedo abrir, claro, entonces estos espacios se convierten en espacios seguros de explorar nuestra sexualidad, porque no tienen que ver con otra persona, porque no tienen que ver con alguien más, porque todo es acerca de algo que nos lo va a dar, pero es algo seguro, es un espacio seguro. Entonces, para poder reconectar con alguien y tu sexualidad desde una pareja o desde tú sola, pero a partir de quererte abrir con alguien más y quererte abrir con una pareja, es entrar en estos espacios de
¿cómo sé que yo estoy segura dentro de mi sexualidad y poderme darle a alguien de la manera en la que yo me sienta segura? Y encontrar las personas que no, pero sobre todo si nos dijiste, pues esta historia de sobre todo el principio, una relación que hizo mucho, te cementó mucho en lo que es tu sexualidad y cómo te abres a alguien más, que fue la primera persona con la que te abriste, con la que sentiste, con la que, y acabó siendo algo tóxico, que acabó siendo algo abusivo. Entonces mucho de esto es el miedo a repetir eso y decir, ¿cómo no repito esto? Pero ¿quién es seguro en el mundo? Exacto. Cuenta de que aún me condicionan un montón y que no es casualidad que yo haya sentido esa emoción en ese orgasmo que tuve conmigo misma, porque es una señal de mi cuerpo de, mira, esto todavía te está condicionando, o sea, todavía tengo miedo a abrirme a situaciones y terminar sintiéndome abusada o que mi no se escuche. ¿No? Exacto. Entonces eso resuena un montón y wow, has abierto algo bien importante allí, te lo agradezco mucho. Tiene que haber este somaticismo de lo que es porque el cuerpo funciona a través de lo somático. Entonces yo le puedo decir a mi cuerpo, a mi cabeza, y eso me pasó con mi pareja, me pasó con mi esposo, cuando yo decía, no me la estaba yo pasando bien en la sexualidad hace varios años con mi pareja, y yo sabía en mi cabeza que si yo le decía, me está doliendo o no me está gustando, él iba a parar. Sabía yo en mi cabeza que él era el amor de mi vida y que me quiere y que no me quiere lastimar. Ahora tú pregúntame cómo reaccionó mi cuerpo a eso. ¿Cómo reaccionó mi... Es callar la mente, porque la mente nos puede decir de que sí, mira, Virginia, es que si tú vas y es journaling y esto y el otro y dile y habla con tu esposo y habla con tu pareja, ajá, pero mi cuerpo tiene otro sistema, sistemas de alerta al cual yo no estoy consciente, sistemas de rechazo, el cual yo puedo decir, mi cuerpo está rechazando a mi esposo, debe de ser por algo, cuando ni siquiera es acerca de mi esposo, que igual ni siquiera es mío, que igual es porque a mi bisabuela le pegaron cuando no quería tener relaciones, o porque la forzaban a tener hijos, o porque lo que sea, ¿no? Que viene desde otros espacios. Entonces es muy importante de la par, es respirar y mover, es una de las maneras, estas meditaciones tántricas es una de las herramientas que puedo ofrecer, que son para soltar esta parte, para bajar el cuerpo y callar la mente. Porque muchas de las veces queremos arreglarlo todo desde la cabeza cuando el cuerpo no entra necesariamente en ese espacio. Entonces el saber cómo puede actuar mi sexualidad desde el espacio de quiero conectar con alguien, es primero reconectar con mi cuerpo, ¿no? Desde un espacio de nivelar nuestro sistema nervioso, porque cuando estoy así, estoy muy en la friega y no sé qué, estoy tomando reacciones de mi cuerpo que son básicamente supervivencia, ¿no? Es como de que, y levanta, y ya el cortisol, y pa, zum, pum, pa. Entonces ahí no estoy en contacto con mi cuerpo, estoy sobreviviendo y está como en este aspecto, ¿no? Y entrar despacio, desde un espacio de conexión, respiración, movimiento, de autoexploración. Nunca dejamos de autoexplorar nuestro cuerpo. No importa cuántos años tengamos, no importa cuántas veces nos hemos tocado, masturbado, cuántos orgasmos hayamos tenido, nunca termina. Porque cada semana tu cuerpo cambia, ¿ok? Porque estamos en un ciclo de 4 semanas, de cuatro semanas en un mes. Entonces, tus hormonas, tu vulva, tu líbido, todo cambia cada semana del mes. Entonces la autoexploración viene desde un espacio de, a ver, esta semana qué siento. Y no es en la búsqueda del orgasmo, sino es en la búsqueda del placer y la autoconexión. Entonces no estoy persiguiendo el me quiero venir, pero sí estoy persiguiendo la conexión que yo tengo desde mis dedos con mi vulva, desde mi respiración y hacerlo con diferentes respiraciones, el espejo con mi vulva, respirar viendo a mi vulva y tener esa conexión con mi vulva. Que no solo estoy buscando el placer afuera, pero estoy buscando el placer adentro de mí. Literal, crear como un checklist de cuál es una persona, un hombre, el cual me haga sentir segura. Que igual al principio esta persona lo hizo, pero después tuvo este red flag que no vi y este otro que no vi. Y tenerlo muy específico para que tú puedas después, una vez, relajarte. Y cuando estés en ese espacio, lo que me encanta del mundo tántrico es que habla de esta relación entre la sexualidad, el amor y la conciencia. Y que el amor, que es el corazón, no me importa ni cómo se llama el pene, ni cómo se llama tú, ni cómo te llamas,
pero me puedo enamorar de tus ojos, me puedo enamorar de la manera en la que me tocas, me puedo enamorar de tu aliento, me puedo enamorar de, hay que vernos a los ojos, me puedo enamorar de una conversación que hemos tenido que me prendió muchísimo y puedo hacer una conversación acerca de las plantas, ¿sabes? O sea, no tiene que ser una conversación sexual, pero hay una conexión. Y de esa conexión me agarro para subir aquí y amarte. Amarte aunque sea unas horas. Y eso hace que nos sentamos tan llenos. Porque no me estoy vaciando contigo, me estoy llenando contigo. Y me estoy llenando desde nuestra energía que estamos compartiendo. Pero para llegar a ese aspecto, tenemos una, ni regular nuestro sistema nervioso, y dos, dejarnos confiar a la otra persona. Que no cualquiera es apto para ganar nuestra confianza en este aspecto, porque hay muchas personas que no, y hay personas en aplicaciones y demás que lo único que les interesa es venir, usar a la otra, a la mujer como basurero energético o como hoyo masturbador. Y yo he tenido parejas en el pasado donde yo paré a una persona y le dije, no soy tu hoyo masturbador, amigo, estoy yo, soy toda una persona. Soy toda una persona con emociones, con sentimientos, con sueños, con tristezas, me han roto el corazón, con un pasado, con una madre, con un padre, con exes, estoy tan llena de tanto. No soy un hoyo, no soy un agujero. Entonces, si tú me puedes tratar desde un espacio de conecto contigo y podemos conectar desde este aspecto y yo te puedo dar, mucho de lo que nos frena es que nos hemos dicho, nunca me vuelvo a enamorar y nunca le voy a dar el corazón a alguien más. Y pensamos que el abrir esto solo es para un par de personas, para un selectivo par de personas. Que yo pienso que, a ver, crear una vida, crear una comunidad, sí, es parte selectiva de una persona. Pero el querer a alguien y ver su humanidad, esto en el espacio en el que quiero vivir. Yo quiero vivir en el espacio donde veo a alguien caminando en la calle y digo, wow, qué persona. Me encantó su falda y puedo voltear a los ojos y sonreírle y conectar con esa persona y decir, la amé a esta persona por un instante. Nos vimos, nos amamos. Un instante. No tengo que guardar mi corazón así y ponerlo en lleno y taparlo por todos lados porque me van a lastimar. Bueno, es que sí, el mundo duele. O sea, si volteamos en las noticias, nos duele. Como también me puedo enamorar de la persona que va y volteo a la siguiente calle y está alguien sin casa, destruido en la calle pidiendo limosna. Me rompe el corazón. Pero también tengo una decisión de decir o me abro o me cierro. Y dejo que me duela. Dejo que me entre esa persona y que me duela. Como que dejo que me ve la persona y me enamore. Es tomar estas decisiones desde qué espacio estamos queriendo conectar con la humanidad y con los animales y con las plantas. Que con los animales y las plantas es mucho más fácil porque nomás están y nos dan amor y es algo muy fácil. Por eso la búsqueda del placer ahí es tan delicioso y tan fácil. Y ya cuando nos pasamos a la humanidad, vienen todas estas otras cosas con todo el deseo, pero también con todo lo que significa el abrirme a alguien más, ¿no? Y que el cuerpo tiene todas estas de decir, uy, no, aquí ya estuvimos, amiga, aquí ya estuvimos, aquí no, ¿no? Lo que a mí me hizo mi cuerpo es que me cerró la vulva. Me dio vulvadinea y me cerró la vulva por completo. Estando en mi matrimonio, estando con una pareja, el amor de mi vida, estando con todo eso, el cuerpo decía, aquí tú no estás segura. Y no era que él estaba haciendo algo malo, era que yo no estaba hablando y diciendo, no me está gustando, no quiero, no quiero ahorita, no quiero hoy, no quiero en esta semana, ¿no? O sea, no, y entonces mi cuerpo estaba reaccionando y la única manera que pude reabrirme, la única manera que pude estar dentro de este espacio otra vez, es haciéndole, reconectando con mi cuerpo y reconectando con el placer que es conectar desde el corazón la sexualidad, conectar este corazón y esta sexualidad y soltando las cosas de mi cuerpo por medio de la respiración, por medio del movimiento, por medio de estas meditaciones que le ayudan al cuerpo a decir, ok, esto ya no es mío, esto ya no es de ahorita. Y reeducar a mi cuerpo diciéndole, ¿estás seguro? Aquí estás seguro con esta persona. No estaba seguro con otras, pero en este espacio, con esta persona, sí estás seguro.
y no por medio de mi mente, porque por más que yo le diga y macheteé eso en mi mente a mi cuerpo es de que hablo otro idioma, amiga, ¿no? Están Exacto. queriendo hablar el mismo, pero no están hablando el mismo idioma. Entonces nosotros tenemos que ser los traductores. Esa es como nuestra parte consciente, es ser la traductora entre lo que sabes de tu mente y decirle a tu cuerpo de la manera en que el cuerpo entienda. Y el cuerpo entiende somáticamente. Me ¿Sí hace encanta. sentido? Totalmente, porque he vivido mucho tiempo en mi mente y ahorita el journey y es como de no es la mente, es el espíritu y es el cuerpo el que va a marcar el ritmo. Y me da como muchas ideas porque justamente ahorita estoy creando un grupo terapéutico para mujeres que se llama Volver al Cuerpo y yo decía como que ejercicios de respiración, ¿no? Entonces, literal lo que me estoy pasando por la piel es simplemente llevarlo al servicio, Ujú. pero qué bonito que crear y crear este espacio también me ayude a dejar de pensarlo y empezar a hacerlo, empezar a moverlo, empezar a respirar. Y sí, ya tengo en mente como varias áreas de mi cuerpo en las que quiero respirar. Me encanta, me encanta. Y parte de esto es que también te voy a mandar a ti una meditación. Este, una meditación tántrica que es respirar y movimiento, a ver qué tal te sientes, me dices qué tal te cae. Y para las que están interesadas también, mándenme un DM. Porque bueno, aparte también, o sea, de estas terapias que hago es darles herramientas que puedan usar. Porque para mí la magia es la práctica. Es no nomás sentarnos a hablarlo, que eso también es muy bello, pero es practiquémoslo, metámonoslo ay, bueno, hoy no tengo tiempo de respirar. Bueno, ¿tienes tiempo para vivir una vida orgásmica o no? Hoy no tengo tiempo para, ¿no? O sea, para meditar y para saltar y para, bueno, pues te prefieres estar en Instagram. Yo siempre les digo, si ven cuánto tiempo pasan en redes sociales y después vengan y me dicen si no tienen tiempo para meditar durante 10 minutos. ¿No? O para mover Exacto. 10 minutos o para bailarlo durante 10 minutos. Entonces es algo, pues algo muy bello, ¿no? Es algo muy, muy hermoso que podemos como conectar de esta manera. Y claro, yo pienso que cuando una mujer se conecta, si tiene el llamado, es ponernos en el llamado y decir, ok, ahora yo también ayudo, ¿no? Este es parte también de la sanación. Es como decir, no todas tienen el llamado, no todas las mujeres que están en este camino tienen el llamado a servir en estos espacios, pero si tienen, necesitamos un ejército, ¿no? Necesitamos un ejército de mujeres que estén en su cuerpo, que vivan en su sexualidad, que hablemos de estos temas y que traigan otras mujeres que resuenen con ellas desde este otro espacio, donde podamos entender que no es por la cabeza todo, que también es por el cuerpo y que es movimiento y respiración y que es parte de la evolución humana. Este es en el momento en el que estamos. La evolución humana nos necesita en este espacio. No estamos en los hombres de las cavernas, no estamos en otros espacios, necesitamos más mujeres en este espacio, necesitamos más el femenino. Y el femenino no en masculino de quiero hacerlo todo, sino el femenino en quiero estar en contacto en mi vida, quiero estar en placer, quiero estar en servicio, quiero estar en comunidad, quiero estar en apertura, quiero estar en viviendo en mi cuerpo y lo que significa eso. Y si están criando a niños, es también ese es un servicio. Sobre todo a las mujeres, eso, si tienes hijos, ese es tu servicio a la humanidad. Que tus hijos tengan ese concepto de la sexualidad, hablarlo desde ahorita, hablarlo desde estos espacios. Así que es muy bello. Gracias por venir, gracias por platicar, gracias por tener estas hermosísimos como insights. Ojalá te haya dado esta conversación y hayas tenido como y aquí estamos, aquí estoy para servirles a cada una de ustedes. Me encantó crear este espacio con Adriana. Si alguien más quiere también unirse, estaría muy feliz. Y a Adriana te va a mandar la meditación y un par de herramientas también, por si gustas experimentar con ellas. Y dile a la gente dónde te puede encontrar, si le interesa el grupo que estás creando, si le interesa todo esto, cuéntanos. Excelente. Sensación como que se me abrió algo en el pecho y de hecho es como una de las primeras respiraciones que ahora quiero hacer en el grupo y quiero hacer yo principalmente porque siento que no era mi vientre y siempre centré mi trabajo de respiración en la respiración ovárica o la respiración de vientre, pero
hoy siento que el llamado es hacia la respiración en el pecho y te quiero agradecer un montón porque no es fácil para mí abrir el pecho. Entonces, que lo hayas hecho en una sola conversación, de verdad que eres excelente en lo que haces. Te agradezco un montón. Gracias, hermosísima. Gracias a ti por abrirte en este espacio tan bello y tan vulnerablemente. Realmente espero que les llegue a las mujeres que les tengan que llegar, espacios y que otras mujeres puedan escuchar. Gracias por abrirte, de Abrazo.